Una muy buena mañana para ustedes en el santo nombre de Cristo. Les deseo el día de hoy, domingo 28 de agosto del año 2022. Es para mí un privilegio compartir el mensaje de la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy importante. Se titula La estafa del diezmo. Y quizá usted entenderá con este título de qué trata este tema, pero le voy a invitar a que busque con nosotros en el libro de Malaquías en el capítulo 3 versículos 9 y 10. Malaquías 3 versículos 9 y 10. Mientras usted busca en su Santa Biblia este versículo, yo le invito a que nos escriba. Tenemos dos correos electrónicos: feverdadera@hotmail.com y feverdadera@yahoo.com. Este tema acerca del diezmo pues es bastante extenso, muy amplio, y no vamos a poder tocar todos los puntos en una sola transmisión, pero a manera de introducción vamos a comenzar el día de hoy leyendo estos versículos, y conforme el tiempo nos permita vamos a llegar hasta cierto momento para no saturar de datos y también que podamos entender, porque este tema yo entiendo que se presta a controversias, a veces hasta pleitos, a veces hasta que se enciendan pasiones, y no precisamente la obra de Dios, sino la carne. No es obra del Espíritu Santo. Por eso dice: la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Y cuando el hombre se enciende en sus pasiones de enojo y de ira, está manifestando que anda en la carne. Y este tema, por ser un tema bíblico, pues es espiritual, y dice bien que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y le son locura. Y también que mucha gente pues busca tomar partido como que fuera algo político, unos de un extremo y otros del otro extremo, y a veces utilizan la misma Santa Escritura para favorecer sus personales puntos de vista, y esto no se debe hacer. Sucede frecuentemente que la gente cita fuera de contexto un pasaje y le da una interpretación parcializada, tendenciosa, incorrecta. Y con este tema del diezmo pues ha habido esta situación. Gente que ha hecho resaltar ciertas palabras, les ha dado una interpretación a su favor, y por supuesto no es verdad. Entonces han retorcido las escrituras, como dice un pasaje en 2 de Pedro 3. Tenemos que ser cuidadosos entonces, porque si nos vamos por otros senderos no llegaremos a la verdad, y nos mantendremos entonces en la oscuridad y prácticamente en una condenación de haber retorcido las palabras de Dios. Pero ¿qué dice Malaquías 3, 9 y 10? Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Aquí Dios le está hablando específicamente al pueblo de Israel. Cuando les dice vosotros, ¿a quiénes se refiere? No se está refiriendo a los salvos en Jesucristo, a los redimidos que aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, que fueron liberados del pecado, rotas las cadenas de la maldad y hechos una nueva criatura. ¿Por qué sabemos eso? Porque aquí mismo dice vosotros, la nación toda. ¿Y a qué nación se refiere? ¿Se refiere a Estados Unidos? ¿Se refiere a Rusia? ¿Se refiere a Guatemala? ¿Se refiere a Colombia? ¿A Perú? No, se refiere a la nación de Israel. Entonces, aquí entendemos claramente que Dios le está hablando al pueblo de Israel, no a la iglesia de los gentiles. ¿Y qué le dice? Vosotros sois malditos porque la nación toda me habéis robado. Hay que leer bien y entender lo que se lee, porque, repito, esto se puede prestar a interpretaciones erróneas. Traed todos los diezmos al alfolí. ¿Qué es el alfolí? Pues es un depósito, un almacén. Y haya alimento en mi casa, dice Dios. ¿Y dónde está la casa de Dios? Pues en ese momento la casa de Dios era el templo de Salomón. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, muchas personas en las iglesias evangélicas y protestantes han escuchado estos versículos
Y los ministros les han enseñado dos cosas. Primero, lo que se ha enseñado es que hay maldición para el que no diezma porque, como dice aquí, le está robando a Dios. Y segundo, hay una promesa de bendición, pero una bendición fuera de lo común, una bendición sobreabundante, porque dice: vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, tomando esto en cuenta, muchas personas se les dice: hay que diezmar. El diezmo le pertenece a Dios. Si usted no diezma, está bajo maldición. Pero si diezma, usted va a prosperar sobreabundantemente. Creo que esto es bastante conocido en el medio evangélico y protestante. Pero repito, estos versículos han sido sacados de su contexto y puestos en una línea prácticamente falsa. ¿Por qué? Porque primero hemos dicho, Dios le está hablando a la nación de Israel. No le está hablando a los creyentes del Nuevo Testamento. ¿Y cómo sabemos eso? Aparte de que aquí dice que hay una maldición para la nación de Israel, que no estaba diezmando a Dios, como era un pacto. Y oiga esto, es un pacto bajo la ley de Moisés. Si somos cuidadosos en el Nuevo Testamento, no vamos a encontrar ninguna ordenanza, mandamiento, ni siquiera una sugerencia de que Dios le pida diezmos a los cristianos. Pero no nos adelantemos. Malditos sois con maldición, le dice Dios a esa nación, por haber robado los diezmos. Un pacto que era como el pacto de la circuncisión, también bajo la ley, y como otros pactos que estaban ahí definidos por Dios específicamente, incluso el sábado, guardar el sábado. Hay tres cosas en las que se ha errado mucho en esto, pero que debemos ponerlas, como dicen las cartas, sobre la mesa y especificar. Que se ha enseñado que los cristianos tienen que hacerlo cuando en realidad es el pueblo de Israel. El sábado, no tenemos obligación de guardar el sábado. La circuncisión tampoco tenemos obligación de guardarlas o circuncidarnos los varones. Y el diezmo, según la ley, tampoco es una obligación, ni hay maldición para el cristiano si no diezma. ¿Y por qué lo sabemos? Vamos a ver Gálatas en el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 3, versículo 13, para que veamos que ya estamos redimidos de toda maldición. ¿Y quién nos redimió? O sea, nos salvó, nos compró y nos hizo una nación diferente o un pueblo diferente. Gálatas 3:13 dice así. Oiga bien, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, que es esta maldición que vemos aquí en Malaquías 3:9. Cristo ya nos redimió de esa maldición. No está diciendo excepto de la maldición del diezmo nos redimió. No está diciendo si no diezma usted está bajo maldición. Dice nos redimió de la maldición de la ley. Es decir, no hay maldición si usted o yo no diezmamos. Entendámoslo. Porque hay que entender que las bendiciones de Dios no se compran. Y si se compraran de todas maneras, en Isaías 55:1 dice: venid y comprad sin dinero y sin precio. Es decir, sin moneda. Pero de hecho las bendiciones de Dios todas son regaladas, es un don. Y dice aquí, Cristo nos redimió ya de la maldición, entonces no aplica para los creyentes salvos en Jesucristo esta maldición de Malaquías 3:9. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en madero. Cristo fue crucificado y ahí Él fue maldecido por Dios, porque Él cargó nuestros pecados y nuestras maldades y nuestras culpas, y de ese modo nos redimió, porque después Cristo resucitó, demostrando que venció el pecado y la muerte y todas sus consecuencias. Entonces, vienen muchos pastores y ministros a seguir una línea tradicional, pero errónea, repitiendo como que fueran loros o pericos lo que han escuchado o les han enseñado en sus seminarios. El que no diezma está bajo maldición. Mire, aquí lo dice. Sí, lo dice, pero ¿a quién se lo dice? No le dice a usted y a mí como cristianos,
porque lo dice a la nación de Israel. Y oiga esto, ni siquiera a la nación de Israel actual, sino a la de aquel tiempo. Porque entendamos esto, hay cosas que ya fueron cumplidas. Hay cosas que ya no aplican. El maná ya no está cayendo del cielo, ¿o sí? ¿Usted se levanta todas las mañanas a recoger maná? No. ¿Por qué se levanta temprano? Porque tiene que ir al trabajo y ganar para comer, porque el maná ya no cae. Sin embargo, eso fue una bendición que Dios sí le dio al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto, pero era transitoria, temporal. Dice que cuando ellos entraron a la tierra prometida, al siguiente día dejó de caer maná. Esto lo menciono para que veamos que hay cosas que ya no aplican ni siquiera al mismo pueblo de Israel. Esa maldición que Dios está mencionando ahí en Malaquías 3:9 era para esa generación de ese tiempo, porque ellos, habiendo sido el pueblo que había hecho pacto con Dios, estaban descuidando ese pacto, ¿verdad? Y por eso les cayó esa maldición de Dios, pero ya hemos visto que a nosotros ya no nos toca. Entonces, por eso este tema lleva ese título, la estafa, porque ahí empieza una estafa. Y va más allá de una estafa, se convierte en una extorsión, porque lo coaccionan al cristiano a que diezme, porque si no, la maldición de Dios va a caer, porque aquí lo dice. Repito, sí lo dice, pero no se lo dice a usted y a mí, se lo dice a aquella generación, ¿verdad? Porque aquí lo dice claro, Cristo ya nos redimió. No estamos esperando ahí, no estamos en un limbo o en una antesala de espera, no, ya somos redimidos. La maldición ya no nos cae. Pero si no es suficiente este versículo, leamos lo que dice Romanos 8:1. Otro versículo poderoso y precioso que nos abre los ojos y que debiera ser entendido, porque realmente, repito, este tema controversial, hay gente que se encierra, se le tupe la mente y el raciocinio y se encierran que así debe ser, porque si no, y hasta incluso hay quienes dan testimonio, mire, yo diezmo cada mes y mire, me va bien. Pero vamos a ver a qué se refiere esto en realidad. ¿Qué dice Romanos 8:1? Así que ahora, este tiempo presente, cuando ya Cristo murió por nuestros pecados y nos redimió de la maldición de la ley, dice, ahora ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Primero dice, ya nos redimió de la maldición, y ahora dice, ninguna condenación hay. Y si usted lo quiere leer en su Santa Biblia, mire que ahí dice claramente, ya no hay condenación. No dice entre paréntesis, excepto hay condenación para los que no diezman, porque así dice Malaquías. No dice así, ¿verdad que no? Entonces no aplica ese versículo de Malaquías 3:9 a los cristianos, porque ya nos redimió Cristo de la maldición de la ley, y segundo, no hay ninguna condenación a los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna condenación, así sea una condenación en el infierno o una condenación a tener una maldición financiera como han inventado los estafadores, ¿verdad? Este tema del diezmo causa, repito, escozor, picazón, ardor, quemaduras, lesiones, heridas. Pero la palabra de Dios usted no la puede negar ni meterla en otro contexto, porque si lo hace, dice, está retorciendo. Y mire, los pastores que oigan estas cosas se van a escandalizar, la mayoría de ellos. Y he notado una situación. Usted puede ver que en la iglesia evangélica pues hay diferentes denominaciones. Hay pentecostales, hay bautistas, hay presbiterianos. Y hay varias denominaciones. Entre las iglesias protestantes también hay luteranos, repito, presbiterianos, etc. Pero mire, usted notará que entre cada denominación hay doctrinas que no encajan unas con otras. Por ejemplo, hablemos de las lenguas. El pentecostalismo defiende que sí hay lenguas angelicales que ellos hablan. Los bautistas dicen no. Los presbiterianos igual, los centroamericanos. Ahí no hay coincidencia, hay enfrentamiento, porque unos dicen sí hay y otros no hay. Lo mismo con las profecías. El pentecostalismo y el movimiento carismático más bien se basan en profecías o interpretaciones personales, ya no tanto en la escritura. Y viene el bautista y dice eso ya no. Vamos a ver otro tema, la salvación. Los pentecostales dicen la salvación se pierde.
Los bautistas presbiterianos dicen no. Y hay enfrentamiento por eso. O sea, cápteme lo que estoy tratando de decirle. Que hay diferencias de doctrina entre las denominaciones evangélicas. Y ahí podríamos hacer una lista larga de contradicciones. Pero oiga esto. Aunque hay diferentes denominaciones y se contradicen en ciertas doctrinas, todas las denominaciones, sin excepción, coinciden en una cosa: en la interpretación que le dan al diezmo de Malaquías 3, 8 y 9. Lo que dicen los pentecostales del diezmo también lo dicen igual los bautistas, los presbiterianos, los centroamericanos, los metodistas, etc. Nunca va a escuchar usted que el pentecostal diga sí hay diezmo y el que no diezma está bajo maldición. Lo mismo le va a decir a usted un bautista que un presbiteriano, porque todos ahí sí coinciden. Mire, es una cosa que llama la atención. Ahí sí no hay contradicción, ahí sí hay coincidencia. Pero vamos a ver exactamente cuál será el interés de este tema, ¿verdad? Es casi prácticamente una de las pocas doctrinas en las que todos sí están de acuerdo. Pero repito, en esta interpretación han fallado todos, porque no quieren ver que ahí se está hablando al pueblo de Israel, y como ya hemos visto, para los cristianos ya no hay maldición, si no diezman. Y vamos a ver otros pasajes bíblicos donde entenderemos lo que está sucediendo hoy. Por eso dice la estafa y la extorsión, porque mire, una extorsión, aquí en nuestros países ya está muy extendido este problema de las extorsiones, que a un comerciante le pasan tirando un teléfono celular y le hacen una llamada telefónica que tiene que entregar determinada cantidad de dinero, porque si no lo matan a él y a su familia. Y mire, hay personas que han sufrido eso ya, ¿verdad? Y esto se ha extendido no solo en el mundo impío, sino también hasta cristianos evangélicos que tienen negocios. Mire, a mí, yo no tengo dinero, no soy ni siquiera negociante y comerciante, y a mí mismo me empezaron a pedir dinero amenazando. Pero entonces una extorsión es una amenaza de que si no cumple con dar ese dinero, va a haber consecuencias graves. Y prácticamente eso están haciendo muchos ministros religiosos, una extorsión, amenazando a los hijos de Dios que si no diezman va a venir maldición, va a venir enfermedad, va a venir esto, va a venir aquello, va a venir lo otro, haciendo a un lado estos versículos que dicen Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Este versículo que dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces la gente prácticamente está extorsionada, y por eso la motivación de dar el dinero está ahí. Pero no solo eso, sino la falsa promesa de que si diezman se van a abrir las ventanas de los cielos, porque ahí dice que va a llover, oiga esto, bendición sobreabundante, porque así lo dice. Pero oiga esto, no dice un poquito de bendición, o no dice la mitad de bendición, dice bendición sobreabundante. Y oiga esto, cuando la palabra dice sobreabundante, ¿qué significa? Que exageradamente se va a rebalsar las bendiciones de nuestra copa. Pero la situación en la vida real, muchas personas diezman y testifican, mire, es que yo fielmente le doy mi diezmo al pastor cada 15 días, mi salario, lo primero que hacemos es apartar el diezmo, mire, y no nos falta nada, tenemos salud y estamos prosperando. Pero la situación que yo quisiera que sinceramente dijeran es, tiene bendición sobreabundante, es decir, no debe nada, y en vez de deber, la gente le trae, sus negocios se van hasta el cielo, nunca le da pero ni un catarro, no tiene necesidad de ir a consultar a un médico. Mire, eso no está pegado a la realidad. También los que diezman se enferman, sufren dolencias y a veces también mueren. Y sus negocios a veces dejan de ser prósperos y se van a bancarrota. Seamos sinceros, porque no estamos hablando cosas que hayamos leído en un cuento de hadas para niños. Es la vida real. Es cierto que hay bendiciones, pero las bendiciones de Dios, repito, no se compran, porque son dones o regalos. Y quiero hacerle ver otra situación. Cristo habló, dice en su palabra,
que Dios deja salir el sol sobre justos e injustos, o sea, su bendición. Hace llover sobre malos y buenos. ¿Y cuánto diezma el mundo de pecadores que no conocen a Cristo? Y les va bien a muchos de ellos. Digámosle así, en el sentido que la gente entiende decir que le va bien económicamente, porque realmente no les va bien al final de cuentas si mueren y van al infierno. ¿Por qué entonces a ellos no les falta? A muchos, oiga esto, hay cristianos que aún siendo fieles, digámosle así, en este asunto del diezmo, tienen dolencias, tienen enfermedades, tienen escasez. No hay esa bendición sobreabundante que los pastores y ministros les han hecho ver que va a venir. Y los impíos y pecadores que no se acuerdan ni de Dios y que más bien blasfeman a Dios, están en la cumbre del éxito financiero. Tienen varios vehículos de modelo reciente, hacen viajes, comen en abundancia, se visten con ropa fina. Mire qué está pasando ahí. Dios no es el que está fallando, lo que ha fallado es la interpretación, la aplicación y la falta de entendimiento. Porque no se trata de diezmar para prosperar, como dice ahí, sí, pero repito, eso fue para esa generación. Y podríamos hablar muchas anécdotas de la vida real, muchas historias ciertas para comprobar esto, pero limitémonos a lo que dice la Biblia. Primero, no hay maldición ya, ni condenación, porque ya nos redimió Cristo de esto. Así que usted debe soltar el temor de decir, si no diezmo, voy a recibir maldición. Porque el diezmo, vamos a ver otras cosas, según la ley, según la palabra de Dios, ese diezmo no tiene ni siquiera aplicación al mismo pueblo judío actual, mucho menos a la iglesia de los gentiles. Y hay varias razones que la palabra de Dios nos muestra. Vamos a ir al Antiguo Testamento, Levítico 27:30. Levítico 27:30. Que este mandamiento de la ley aplicaba para el tiempo en que el pueblo de Israel estaba bajo la ley de Moisés. Estaba porque ni siquiera hoy están así. Aquí dice, y todas las décimas de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles del Señor es cosa consagrada al Señor. Y ahí pues dice otras cosas acerca del diezmo, las décimas de la tierra. Óigalo bien, no dice las décimas de su salario, no dice las décimas del negocio que hizo y que ganó ahí, y que el ministro le dice, tiene que dar ese 10%, si no, lo va a maldecir Dios, pero si lo da va a sobreabundar de bendiciones. Ahí no dice, dice décimas de la tierra. Para que entendamos que en primer lugar y ante todo el diezmo que Dios habló al pueblo de Israel eran granos, vegetales, frutas, incluso animales, pero nunca era dinero. Y vamos a ver Números capítulo 18, 24, cómo tenían que dar los hijos de Israel ese diezmo. ¿Solo irlo a dejar ahí al templo o qué? No, había una razón especial. Números 18, 24 dice, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. No dice los diezmos de la iglesia. ¿Y a quiénes dice? A los levitas, que ofrecerán al Señor en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Aquí vemos que Dios está destinando el diezmo de Israel para dárselo a quienes, a los levitas. Y hay varias cosas que tenemos que entender aquí. Dice que los levitas no tenían derecho a un terreno, a una casa, a una heredad, a una posesión material, porque dice ellos estaban destinados exclusivamente a servir a Dios en el templo. Y Dios dice, las 12 tribus de Israel, 11 tribus iban a tener sus territorios, iban a tener su ganado, su higuera, su vid, su sembradío, su granja, etc. Excepto la tribu de los levitas, ellos no tenían nada de eso. Entonces, ¿de qué iban a vivir? Si no tenían derecho a poseer una granja y explotar y ganar ahí para comer. No, por eso es que Dios les destinó a ellos ese diezmo del pueblo de Israel. Y repito, como hemos visto, no era un diezmo
en moneda, ni era cada 15 días, porque hasta la palabra nos dice cada cuánto tenían que diezmar los hijos de Israel y qué debían hacer con ese diezmo también. Entonces mire, se ha distorsionado esta doctrina del diezmo y se ha convertido realmente en una estafa. El tiempo va avanzando, creo que no vamos a hablar mucho más de esto, pero sí entendamos algo. Dios destinó el diezmo a la tribu de Leví, porque ellos no tenían heredad. Y las 11 tribus restantes sí tenían que llevar el diezmo. ¿Y llevarlo a dónde? Al tabernáculo o al templo, cuando ya estaba construido el templo de Salomón, que sustituyó al tabernáculo. Y ahí ellos disponían de qué tenían que hacer con ese diezmo, como lo vamos a ver posteriormente, no ahora por el tiempo. Pero debe quedar claro entonces, se ha predicado una mentira. Se ha enseñado una estafa porque se ha sacado de su contexto los pasajes, amenazando con maldición y prometiendo bendición sobreabundante, cuando eso, repito, era para esa generación de Malaquías capítulo 3 versículos 8 al 10, no a la iglesia de Cristo. Sé que habrá argumentos, sé que hay personas que dicen, mire, pero Jesús habló del diezmo. Y sí, Jesús habló del diezmo, pero ¿a quiénes se lo dijo también? ¿A quiénes no se lo dijo? Es que eso es lo que falta a veces para lograr una interpretación más correcta. Hacer un análisis y poner las cosas en la perspectiva correcta, porque mire, si se tratara de hacer todo lo que la escritura dice, le voy a contar una anécdota que parecerá graciosa, pero para que entendamos cómo hay gente que puede interpretar más las escrituras solo por lo que lee. Se dice que un hombre estaba abriendo la Biblia y poniendo el dedo en cierto versículo así al azar, a ver qué le caía. Y dice que entonces abrió la Santa Biblia y puso el dedo, y el pasaje que le salió era: y Judas fue y se ahorcó. Entonces siguió leyendo y puso el dedo así al azar sobre la Biblia y le salió otro versículo: ve y haz tú lo mismo. ¿Entiende? Primero leyó que Judas se ahorcó y después le salía que tenía que hacer lo mismo. Entonces se asustó y empezó a buscar otras hojas y puso el dedo otra vez sobre las escrituras y le salió otro versículo: lo que vas a hacer, hazlo más rápido, hazlo más pronto. Entonces ahí vemos un ejemplo claro de que no es nada más de poner el dedo y decir lo que ahí dice tengo que hacer, ¿verdad? Porque la Biblia dice muchas cosas, pero no todas podemos aplicarlas a todas las circunstancias. Hay cosas que son solo para el pueblo de Israel. La circuncisión. Usted lo puede leer en el Nuevo Testamento. Estaba hasta prohibido que los cristianos pensaran en circuncidarse. Y había quienes presionaban a la iglesia para que se circuncidara y guardara la ley de Moisés, incluyendo el diezmo. Y dice la iglesia de Cristo, Actos o Hechos, capítulo 15, léalo. Dice que solo 4 cosas se determinaron que los gentiles, la iglesia de Cristo, podía hacer: no comer ahogado, no comer sangre, no cometer fornicación y no comer cosas sacrificadas a los ídolos. Curiosamente no mencionaron que la iglesia de Cristo tenía que diezmar. Razonemos esto, por favor, para que no nos estafen. Quedan varias cosas en el aire, mire. Y entonces, ¿cómo vamos a pagar los gastos que hay en la iglesia? ¿Cómo se va a sostener el ministro? Bueno, eso también la escritura lo habla con claridad. Pero primero entendamos esto: no hay maldición para los creyentes, ya fuimos redimidos por Cristo. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y segundo, la bendición de sobreabundar en bendiciones, incluso podemos decir, no se refiere a este tiempo. Las bendiciones de Dios son para el futuro. Porque ahora vamos a tener que pasar, como ya otras veces lo hemos visto en la escritura, por momentos de tristeza, de dolor, de llanto, de aflicción, de tribulación. No la gran tribulación, sino tribulaciones de la vida diaria. Esto ya está destinado el creyente. Incluso, mire, si nosotros pensáramos que Dios nos redimió también de otras cosas, ya no tendríamos ni que trabajar. Pero ¿qué pasa? Dios condenó al ser humano al trabajo y a sufrir y al sudar, y dijo: en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y tenemos que trabajar y esforzarnos y sufrir para poder comer. ¿Entiende usted esto? Trate de entenderlo, porque
Si usted sigue ciegamente detrás de lo que le han dicho, pues usted dirá es mi dinero, pues sí, pero no diga que es la palabra de Dios que lo está mandando. No diga tampoco ningún ministro que va a extorsionar a sus creyentes, a sus seguidores, a su rebaño, que si no diezman están bajo maldición, y si diezman van a estar bajo una bendición sobreabundante, porque eso ya no aplica. Y como hemos visto, la Santa Biblia puede decir muchas cosas, pero no todo debe ser interpretado para uno, porque si no también tendríamos que decir, mire, Salomón, Abraham, David, ellos tuvieron muchas esposas. Así han hecho con otras doctrinas que se justifican de que los personajes bíblicos hicieron tal cosa, pero ¿por qué no hablan de esto? Porque saben que es adulterio, y Dios dijo varón y hembra, no dijo varón y hembras, como diciendo muchas esposas. Entonces, repito, pues hay muchas cosas que la escritura dice, y el diezmo se ha sacado de contexto, se ha aplicado mal, y ha resultado en muchos errores y problemas serios. Incluso sabemos que alrededor del mundo hay ministros evangélicos que han abusado de esto. Incluso algunos de ellos están presos, han sido sentenciados a condenas de cárcel porque se han querido pasar las trancas, como decimos aquí en Guatemala, y se han enriquecido ilícitamente, porque a esto se ha prestado realmente esta doctrina de los diezmos ahora, a enriquecimiento ilícito. Óigalo bien, o sea, no solo hay un delito y hay pecado, pero mucha gente ha sido embrutecida, cegada, deslumbrada, enajenada, hipnotizada, idiotizada por los prestidigitadores, los magos. Y miren, no les importa quedarse hasta sin comer con tal de mantener bien al siervo de Dios. No, hermanos, no seamos necios, no seamos insensatos, no caigamos en las trampas. Porque la palabra de Dios sí enseña que hay que dar, pero hay que saber a quién, cuándo y cómo. Pero de eso hablaremos en otra ocasión. Yo le invito a que nos escriban nuestros correos electrónicos feverdadera@hotmail.com o feverdadera@yahoo.com. Seguiremos posteriormente estudiando lo que la palabra de Dios dice respecto al diezmo. Dios les bendiga.